Hola, Alberto. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué pasa? tardes. Pues nada, vamos a hacernos otro de nuestras Otro cosas estas que hacemos de directo, hablando de spams, de que spams. la semana pasada no lo hicimos, por lo que hablamos alguna vez aquí en los vídeos que tenemos subidos, que no necesariamente íbamos a seguir todas las semanas de seguido, pero que a lo mejor hacíamos de cada 2 capítulos pues un directo, una cosa así. El de hoy va, como podéis leer abajo, del capítulo 6 y 7, que son estas 2 últimas semanas. El 7 lo echaron este miércoles pasado, evidentemente el 6 hace ya más de 15 días, ¿no? Y ya nos encaminamos hacia el capítulo 8, que nos indica ya que nos quedan 3 para terminar esta temporada, ¿no? Muy bien contado todo. Por otra parte, pues ya sabéis que los domingos, de momento, seguimos haciendo un directo con nuestro programa estándar, el de Polla Viajes, a las 10 de la noche aquí en Twitch, que nos podéis seguir en YouTube y en iVoox sobre todo, pero bueno, también están en otras plataformas, que os agradecemos mucho cuando os suscribís y nos seguís y estas cosas, porque primero nos animáis a seguir haciendo estas movidas y segundo, pues bueno, porque yo que sé, siempre mola que te sigan, supongo, ¿no? Es el signo de nuestros tiempos, ¿no? Que es cuantificar El lo que era amor. antes subjetivo, ¿no? El amor, tener los dos numeritos. Cuantificar el amor. Bueno, Y antes de sobre todo, nada, y sobre todo también cuando comentan tanto en directo en el chat como luego a posteriori en las distintas redes sociales y vías de comunicación, porque pues no sé, hoy mismo he visto un par de comentarios en ebooks hablando de spams y de Galáctica y no sé qué, y pues eso, sí, interesante. claro, está bien porque, bueno, en fin, un poco también esta idea de que cuando ves gente que le gusta lo mismo que a ti, pues como que te sientas reconocido y da un gustito, ¿no? Que es como que quisieras que a todo el mundo le gustara lo que a ti te gusta, que también ese es un gran problema, ¿no? Cuando se empieza a crear el fenómeno fan, ¿no? Que es como, no, es que te tiene que gustar por narices. No hace falta que os guste de spam por narices, pero si os gusta y lo queréis compartir con nosotros, pues genial. Nada, Fernando, te iba a comentar muy rápidamente que si la nieve te estaba tratando bien, pero ya más o menos lo hablamos el domingo pasado, ¿no? Que un Sí, poco de... Empieza el deshielo ya, ¿no? Todavía queda, empieza el pero... deshielo. Estamos preparándonos para lo siguiente, que serán las riadas. La semana Claro, que viene vendrán las riadas. Y cuando ya se vayan las aguas y salgan a la luz los cuerpos exactamente. de los que no hayan sobrevivido a estas dos oleadas, pues los que estemos, los que hayamos sobrevivido, nos prepararemos para la invasión. ¿De qué? No lo sé. Claro. No sé, ya veremos. Falta la lluvia de fuego, que será la siguiente. O sea, esto ya te está alcanzando el punto del Eternauta, ¿no? Que es un Sí, sí, poco, tal cual. poco a poco nos están minando para que ya la invasión extraterrestre sea, le resulte más fácil, vaya, básicamente esa es la idea, ¿no? Sea plato de buen gusto, ¿no? Sea... Claro, en plan de, bueno, ¿para qué no vamos a atragantar, no? Pues ya hemos diezmado a estos señores de la Tierra y vamos para allá. Como, hilando un poco con el tema de Despans, ¿no? Pues como un poco lo que sucede con el que hemos llamado aquí villano, pero habría que matizar bastante eso de villano, porque no es un villano, o por lo menos no está tratado como un villano al uso, que es Marcos Inaros, ¿no? Que hasta... en estos últimos capítulos pues vimos cómo había tirado unos pepinos gigantes, ¿no? unos asteroides a la Tierra y había matado pues como que a millones de personas, ¿no? No se sabe exactamente cuánto todavía, pero bueno, es un poco irrelevante. Y a la vez también, algo que no está para nada bien contado en The Expanse es que justo a la vez que se tiraban los meteoritos se producía un asalto digamos, al Capitolio marciano, Sí, donde habían puesto unas bombas. un atentado del cual no se ha visto nada de lo que es dentro de la propia ficción de la serie. Se ha visto como en un noticiario una imagen de fondo, pero no se ha contado. También es cierto que tal y como está afrontada esta temporada, y es que estamos viendo como cuatro contextos distintos o cuatro historias distintas de los ojos de los cuatro protagonistas repartidos en cuatro sitios distintos, viene mucho a colación el que precisamente un evento importante que no estamos viendo nada es porque ninguno de los personajes está allí para verlo. Quizá venga por ahí, pero es un poco raro porque te cuentan casi todo y eso se queda así como en un segundo término y no termina de explicarse muy bien.
Sí, o sea, narrativamente se puede explicar en ese sentido, ¿no? No, los personajes no están allí, está todo contado desde el punto de vista de ellos, con lo cual, si no están, no lo vemos. Pero es un problema como un poco raro, no tanto por eso, que yo creo que eso sí, en ese sentido sí está acertado, sino que, no sé, como que incluso se está pasando de puntillas porque los marcianos tampoco que están reaccionando mucho a ello, ¿no? En este capítulo, en el capítulo 6 vemos... No, perdón, fue en el anterior, en el 5. Veíamos como Alex y Draper veían en la nave esta, la Razorback esta, ¿no? Que es como el coche de Fernando Alonso, básicamente, ¿no? Hecha un poco nave de combate. Veían como el Parlamento... O sea, se veía como una imagen, lo que tú dices, ¿no? Del Parlamento marciano como con fuego de las bombas, pero no hay nadie allí. Pero bueno, en fin... Entonces, ¿qué pasa? Un poco por resumir rápidamente, ¿qué pasa en estos dos capítulos? Pues en el primero, que seguimos un poco con ir contando la historia de todos, fraccionada y avanzando un poquito más. Están pasando cosas, tal vez en el 5 y 6, sobre todo en el 6, parece que pisan un poco el freno, pero lo que están desarrollando, o me da la sensación a mí, están desarrollando más el tema de lo que son los personajes. Están tomándose como mucho tiempo para desarrollar ciertas cosas de su pasado que, como os invitamos a que veáis el programa anterior que hicimos sobre el capítulo número 5, pues básicamente es arreglar los asuntos del pasado que quedaron pendientes, eso por un lado, y por otro el tema de la familia, que nosotros aquí como que lo adelantamos un poco porque creo que es el tema, o sea, quiero decir, yo no hace falta creo que ser muy listo, pero se percibe que es un poco el tema principal de esta temporada, pero que justo en el capítulo 6 inciden Los, mucho en ello, ¿no? sí, lo explicitaron muy verbalmente los propios personajes del capítulo. Y no solo explicitaron algo que nosotros adelantamos hace 2 semanas en el anterior programa On the Road sobre The Spans, sino que también se hizo mención muy directa a cómo la familia que es la Rocinante, ¿no? La tripulación de la Rocinante, los 4 protagonistas, viene dada por la brújula moral, ¿no? Que es Holden. Y de hecho el personaje de Amos, porque además el capítulo 6 se centra mucho, igual que los otros capítulos anteriores han ido saltando de una trama a otra de cada uno de los 4 personajes, es cierto que el 6 se centra mucho en la trama de Amos en la Tierra y el 7 se centra mucho en la trama de Naomi en el espacio, ¿no? En la nave de Marcos Inaros. Sí, exactamente. Está tratando de Y buscar el nombre del personaje que siempre se me olvida, de la chica que va con Amos, o de la actriz o de la chica. Ah, está Clarissa Mao, claro, Clarissa Clarissa Mao, Mao. sí. Sí, de los dos, que básicamente. Pero vamos, sí, sí. Y entonces hay un momento donde en ese capítulo pues habíamos dejado a Amos y a Clarissa deambulando, ¿no? Por cierta zona de los Estados Unidos, ¿no? Cercanos a Baltimore, Ah, entendemos, y sí. tal. Que hay que entender que es la capital del estado. O sea, Baltimore no es el estado Sí, exacto. O sea, donde está Washington, pero no es Maryland, ¿no? Donde la capital de ese estado. Pero, o sea, al revés, perdón, el estado de Maryland, la capital es Baltimore, pero es donde está el centro de Estados Unidos, ¿no? Tampoco creo que sea un poco. No creo que sea casualidad, vaya, pero bueno, en fin. Justo viene muy al pelo, ¿no? Con lo que está pasando ahora, tal vez. y vamos, están pues en un bosque nevado, pasando mucho frío, intentando sobrevivir. Y entonces, pues de repente la serie hace pues casi el camino inverso en ese capítulo de lo que hizo la temporada anterior, ¿no? La temporada anterior estábamos en un paraje inhóspito y al aire libre, acostumbrados a una serie siempre en interiores, pues en estaciones espaciales, en satélites, en naves, y de repente la temporada 4 estamos en un paraje natural inhóspito, pero a la otra punta de la galaxia, como quien dice, a la otra punta del universo, y de repente el episodio, el episodio 6 es casi dedicado a una cosa, pues yo creo que el mayor tiempo que ha dedicado en pantalla casi a un paraje natural terrestre en las 5 temporadas que lleva, porque hubo Sí. temporadas donde, pues cuando Draper viaja a la Tierra, donde dedican bastante tiempo a estar en la Tierra, pero siempre son como en los edificios de la ONU, en parajes urbanos, etcétera. Y aquí pues vemos deambular a Amos y a Clarissa, por eso, por un bosque nevado en mitad de la nada y casi en una historia, ¿no? De survival, ¿no? De buscando formas de sobrevivir al de desconfianza, ¿no? Un poco historia de cómo el propio Amos lo dice cuando
la civilización es un acuerdo, ¿no? Por el cual, ¿no? Nos acordamos no pisarnos los unos a los otros, Ujú. pero cuando la civilización desaparece o se debilita, entonces ya surgen los lobos, ¿no? Y empezamos aquí a pisarnos los unos a los otros, a devorarnos los unos a los otros. Sí, que también luego es o sea, sobre esa propia forma de pensar que es en realidad muy americana. Lo que pasa que Ujú. nosotros, bueno, estadounidense habría que decir, lo que pasa que nosotros lo hemos interiorizado bastante por los films, ¿no? Digamos por hecho que siempre que vaya a pasar una catástrofe de cualquier tipo, lo que va a pasar es empezar los saqueos. Aquí en España no hemos tenido catástrofes gordas, pero por ejemplo con lo de la nieve de hace un par de días, que para un sitio como Madrid es excepcional, bueno, pues algo hubo, pero tampoco es que la gente fuera a saquear ya los locales que estuvieran cerrados y ese tipo de cosas. Pero es que allí cuando, por ejemplo, viene un tifón, no he dicho bien la palabra, vamos, un huracán, ¿no? Cuando viene un huracán o algo Ujú. así por el estilo, tienen a bien preocuparse porque no les roben y porque no se estropee la tienda por el propio desastre natural, ¿no? Entonces, como que hay algo interno, como que parece que el estadounidense en cualquier momento está esperando agazapado a que cuando haya algún problemita, pues ya sale la turba que lleva dentro, ¿no? Pero Y bueno, hay que desengrasar las armas, que para eso las tienen, ¿no? claro, ¿no? Y yo que sé, una cultura muy centrada en el individualismo, el derecho a la protección individual como sagrada a través de las armas y tal, pues bueno, parece que les lleva un poco a esa condición menos comunitaria. Es que incluso es que en Europa, aunque nos hemos vuelto ya hace muchos años muy individualistas y muy del corte liberal, que es el liberalismo de Estados Unidos, aún tenemos mucha tradición europea de que lo comunitario es lo bueno, ¿no? De alguna manera, que tiene también sus problemas y tal, ¿no? Pero que entendemos que la manera de salir adelante es ayudándonos los unos a los otros. En cambio, en casi cualquier película que ves estadounidense de futuros apocalípticos, el otro siempre es un enemigo o es alguien peligroso potencialmente, y los únicos en los que puedes confiar son aquellos de tu propia tribu. Tú te organizas tu propia tribu y esos son los únicos que puedes confiar, ¿no? Entonces, en este caso, pues las propias palabras de Amos como que quedan en cierto modo cuestionadas con el desarrollo del capítulo, ¿no? Porque primero se encuentra con un tipo que está ahí, les dice, oiga, mire, no vayáis por allí porque hay otro tarao que tiene armas de fuego y cualquiera que se acerque a su propiedad les dispara. Y Amos, en vez de quedarse con él, y esta chica y Amos, en vez de quedarse con él, con este tipo, deciden seguir porque no se fía, se cree que es una trampa, que esto es algo que hacía él. Él viene de un entorno como violento y con un Y pasado bastante hostil. turbio. Claro. Entonces deciden continuar y efectivamente se encuentran a este tipo, pero se encuentran adrede. O sea, Amos le busca a propósito y es un tío que está en una cabaña, se supone que con su hijo y bueno, tiene ahí una escopeta y Amos le hace que se desnude para ver si lleva armas, pero básicamente lo que quiere es quedarse con sus cosas. Pero Clarissa, como es un engendro mutante, eh, capaz de acelerarse con una especie de, pues es un implante que tiene cibernético, pues nada, acaban con este tipo y acaban durmiendo en la cabaña y sobreviviendo al capítulo, ¿no? Y entonces es cuando se produce una especie de conversación que creo que es bastante interesante. Es un poco cierto que no es hiper profunda, pero sí está bien escrita, sobre el problema que se plantean normalmente en este tipo de series y que solucionan siempre de la manera fácil, como en la propia serie esta, ¿no? Pero ellos son como, esa reflexión es como autoconsciente del problema que ha habido, ¿no? Que es el hecho de que se han encontrado con este tipo que dispara a la gente que se acerca a su propiedad, algo que en Estados Unidos es perfectamente legal, con lo cual tampoco habría ningún problema, pero Amos lo que quiere es hacerse con sus cosas para poder sobrevivir. Entonces, lo que sucede es que este tipo, el de la casa, es un capullo, ¿no? Y es un mal tío. Entonces le matan y, bueno, pues no ha pasado nada, nos hemos quedado con sus cosas y encima hemos matado a un mal tipo. Pero en la conversación sale Clarissa, le hace ver a Amos que lo de que haya sido un mal tipo es casualidad, ¿no? Por no decirle, es una conveniencia del guión Sí, para sí, que sí. nosotros quedemos bien, ¿no? Básicamente le puede haber dicho eso también, ¿no? Pero le plantea, bueno, pero si este tío hubiera sido un buen tipo, lo hubieras hecho igual, o sea, te lo hubieras cargado lo mismo. Y el otro Para, dice, para, pues, para obtener ropa, comida y armas. claro, y el otro le dice, pues sí, con lo que te deja un poco a entender la estupidez de que si hubiera sido un buen tipo, no hubiera hecho falta matarle. Sí, sí, Pero él aunque, ya
o la situación real de que Amos está siendo el mal tipo. Claro, exactamente. Que él no está siendo un héroe precisamente por matar a un tío para sobrevivir a él, porque se da, o sea, este tipo de films dan a entender siempre que o sea, construyen el guión para que el que sobreviva siempre tenga algún motivo moral justificado para matar al otro. Cuando si esta situación fuera real, los grises serían tan tremendos que tú tendrías que asumir que si has hecho algo como lo que hace Amos, bueno, en este caso no lo hace Amos, pero lo iba a hacer, tendría que vivir con el peso de que ha matado a alguien que no se lo merecía. Entonces eso y que además no lo ha buscado, porque ha sido Amos el que ha buscado la situación. Uh-huh. Sí, no es un caso de defensa propia ni nada por el estilo. En la serie lo convierte en un caso de defensa propia, claro. Entonces eso ya le exime como personaje. Pero en la vida real lo más probable es que eso no sucediese, ¿no? Precisamente porque él es el que ha ido a buscar el conflicto, ¿no? Así que, y esa parte termina ahí. No es que sea, a mí no me pareció excesivamente brillante todo, pero me pareció que estaba bien. Y creo que todo lo que cuentan encaja bien con la situación y nos dejan con ese final de capítulo, pero también de esa trama, que es cuando, pues eso, Amos dice lo de que has adelantado tú antes, ¿no, Fernando? Lo de la idea de que él se da cuenta de que si no está con Holden, se vuelve un pirado, ¿no? Se vuelve un pirado y que Holden al final les da esa brújula moral, ¿no? Que si no está con Holden, él no es buena persona. Dicho así de una manera tosca y que realmente necesita... ¿Por qué no? Porque en realidad Amos, y en esta temporada que hemos visto un poco algo de su pasado, pues como dirían los yankees, ¿no? Es materia dañada, ¿no? Y entonces él muchas veces en esa frialdad que tiene al decir las cosas, incluso cuando habla con Clarissa de qué es lo que ha hecho, dice, pues claro, lo he hecho porque necesitábamos comida y tal, no porque estuviera haciendo el bien, sino porque él necesitaba eso, lo tenía otra persona y ha buscado su muerte para obtener lo que tenía la otra persona. Exactamente. Pues se da cuenta de que no es que sea ni bueno ni malo, sino que realmente no tiene esa brújula No tiene una ni... noción, tal vez como Holden, que sería una moral, digamos, más kantiana, ¿no? La idea de que da igual las circunstancias individuales y particulares o el contexto en el que tú estés, sino que las cosas estén bien o mal son independientes del contexto, ¿no? Holden en ese sentido más idealista y sí que es la idea de, bueno, sé que me estoy fastidiando al hacer esto, pero es lo moralmente correcto, porque es lo que todo el mundo debería hacer, ¿no? Yo estoy actuando de tal manera que de tal manera que mi acto se pueda considerar como una ley universal de alguna manera, ¿no? O sea, que todo el mundo debería hacer lo mismo que hago yo porque bueno, todos compartimos la misma racionalidad y tal. Bueno, un poco la idea, lo he explicado muy mal, pero bueno, es la idea un poco general del imperativo categórico de Kant, ¿no? De hacer las cosas por deber, porque hay que hacerlo porque sí, no porque vayas a obtener nada a cambio, ¿no? Que es un poco la idea de Holden cuando actúa. En cambio, claro, si utilizas una moral que, por cierto, ha cuajado mucho en el mundo, pero cuajó sobre todo mucho en Estados Unidos, que es la utilitarista, ¿no? Que entonces la utilitarista siempre disculparía a Amos, porque diría, claro, es que lo que tú estás consiguiendo en realidad está consiguiendo un bien, estás consiguiendo algún bien en contra de que si no lo hicieras, pues los resultados serían negativos, serían peores. Sin embargo, también es una manera muy, muy barata de ver la filosofía utilitarista también, porque en realidad el utilitarismo no te dice que nunca que seas egoísta. Es solamente una rama del utilitarismo que es la que precisamente cuajó con la escuela de Chicago, ¿no? La de la economía, que es la de que siendo egoísta tú estás consiguiendo el bien para todos. En este caso no, en este caso es si tú, o sea, el utilitarismo en general, te guste o no, que a mí no es una filosofía que me guste demasiado moral, pero sí que te dice eso, que al menos tus acciones al menos tienen que crear el mayor bien posible, ¿no? Esta idea tan famosa del problema del tranvía, de, bueno, pues para un utilitarista sería mejor matar a una persona y salvar a 5 que no hacer nada y que mueran 5 personas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso va un poco aparte. El caso es que Amos, que sí que es un poco, está entre medias del nihilismo y el utilitarismo todo el rato, pues se da cuenta de que tiene que volver con su familia. Además, literalmente casi que lo expresa de esa manera, ¿no? Que tiene que volver con la familia de la Rocinante y ahí acaba el capítulo, pero acaba también esta trama, ¿no? Que no hemos sabido nada en el capítulo 7. Antes de pasar al 7, habría que decir que suceden otras dos cosas, pero no son demasiado... O
son importantes, pero podían haberse metido en otro capítulo y tampoco hubiera pasado nada, ¿no? El primero es el de Drummer, que va a ver a Marcos Inaros porque se les propone una situación casi de jaque mate, que es la idea de o van allí y hablan con él para unirse a su flota, o no se unen a él y consecuentemente se convierten en enemigos del cinturón. Y no pasa mucho, pero vemos dos cosas una cosa de interés, sobre todo hay un diálogo que esto que la verdad es que mola que se lo den siempre al personaje secundario, muchas veces este tipo de cosas más brillantes que normalmente son el típico discurso que haría un protagónico, ¿no? Que es la idea esta de que uno de los de la nave de la flotilla de Drummer es el que dice, mirad, es que Inaros no nos está proponiendo un trato, no nos está dando a elegir, nos está diciendo que si no nos unimos a él nos va a destruir. Con lo cual no hay decisión. O sea, aquí nosotros, como centurianos... ya estamos metidos en un barco que nos ha metido él. Exactamente, ya estamos. O sea, que si decimos que no, o nos mata él, o los interinos nos van a pensar que somos el enemigo. Con lo cual, pues no hay decisión. Y si nos unimos a él, pues ya automáticamente estamos haciendo lo que nos dice. Entonces, Drummer pues toma la decisión salomónica, un poco apoyado por este discurso de este personaje secundario, que de efectivamente unirse, digamos, a la flotilla de Inaros, aunque, bueno, en su cara está claro que no está ni a gusto y que, bueno, se plantea que va a haber problemas, ¿no? Va a haber movidas, sí. Y nada, pero tampoco cuenta mucho más. Hay una cosa que te quería comentar, porque lo he visto, pero no lo sabía, lo de que Drummer no sale en los libros, ¿no? O sea, es un personaje que no sale, que es como una especie de combinación. O sea, ella en sí mismo no sale un tal Drummer, pero no es el mismo personaje. Sí, o sea, yo lo que tengo recuerdo es de sí que sale, sí que es distinto, pero sí que sale. Lo que pasa que en los libros hay muchos personajes que, como suele suceder en este tipo de adaptaciones, se convierten en uno. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el libro, pues yo creo que era el tercero, hay un personaje en toda la trama de cuando el anillo se abre y todo eso, que tiene muchísimo recorrido, tiene mucha trama y tal, que no existe en la serie, y gran parte de su trama se le asigna a Drummer. Entonces yo creo que por ahí viene lo de la cosa de que Drummer no existe y en realidad es este tipo. No es tanto eso como que todo el grueso central de la trama de este personaje, que además incluye lo de cuando por el frenazo quedar atrapado y quedarse paralítico, etcétera, etcétera, todo eso no le sucede al personaje de Drummer como tal en las novelas, sino que le sucede a este otro personaje que es un tipo, y en la serie esa trama se le asigna a Drummer. Pero vamos, de hecho yo creo que tal y como lo cuenta la serie está mejor que la novela. O sea, no... Sí, yo viendo esto decían eso, ¿no? Que un poco habían mezclado cosas con Drummer y que por lo visto iba a ser, llamaron a la actriz esta, la cara allí, para que hiciera una parte, un papelito pequeño en la primera temporada que sale, que es que lleva desde la segunda, que es que parece que lleva poco, pero es prácticamente un personaje principal desde el primer día. Lo que pasa que como no tiene tanto recorrido como los demás, no sale, no lo parece, pero es personaje protagonista, vaya, de la serie. Y por lo visto parece ser que la llamaron y le gustó mucho cómo cada vez que salía, cómo lo hacía. Entonces, como que cada vez que tenían algo pendiente, ¿y quién lo puede hacer esto? ¿Metemos otro personaje nuevo? No, venga, se lo damos a Cara, que lo haga ella. Y ya a partir de ahí, pues claro, ya todo lo hizo ella. Y la verdad es que es una buena decisión, porque ella es una actriz además con un físico muy extraño, que encaja bien con lo que podría ser una persona que vive en el cinturón, ¿no? Por lo que te describen los libros, que técnicamente son más espigados y más delgados por el tema de la gravedad, pero que para nuestra fisionomía en la que sí hay gravedad es lo más parecido, ¿no? Personas como muy delgadas y bueno, enjutas, ¿no? Habría que decirlo algo así, ¿no? Que se le marcan mucho los huesos. Sí, encaja. De hecho, en este último capítulo que se ven secuencias ahí con el torso desnudo del hijo de Naomi, encaja con eso. Es decir, es como la versión cinturiana de lo que sería un tío mazao, que en realidad no está mazao, es un tío así como enjuto y delgado y un poco como estirado. Mucho fibroso, ¿no? Un poco rollo... Fibroso, pero siempre se pone el ejemplo de Bruce Lee, ¿no? Que era un poco así. Que no era... fibroso pero delgado, no, claro. No cuadrado. Sí, lo de que no se entiende masa muscular con estar como un armario, sino simplemente que lo que tienes es todo músculo ya, o sea, ya no te queda nada más que no sea músculo, digamos. Sí.
Entonces, sí, ¿no? Y a mí me parece interesante. De hecho, es uno de los personajes a mí que más me molan, ¿no? A lo largo. Me parece un poco raro la voz que tiene, porque como todos fuerzan una voz un poco rara por el acento este, Sí. pues bueno, pero vale, yo qué sé, lo De hace yo. hecho, a ver, es cierto que esta cosa que sabes a qué juegan, ¿no? Juegan un poco al arquetipo que las series yankee asocian, pues, a estas cosas de este ciudadano del Oriente Próximo, ¿no? Entre África del Oriente Próximo, no sé qué, que puedes asociar con alguien del tercer mundo o alguien de una organización terrorista, ¿no? Y ya está. Sí, que eso es un poco, bueno, en fin, es como... Es como un arquetipo así y tal. sí, un Eh, poco blancos hay en el cinturón para, joder, da el sol igual, ¿eh? O sea Claro, que, entiendes pero bueno. a qué juegan con esa caracterización, ¿no? Igual que, por mucho que te parezca un poco, pues eso, ¿no? Manida, ¿no? Igual que la profusión de tatuajes, ¿no? Y cosas así. Claro. Sí, lo tribal, ¿no? Que es como que llama la atención porque siempre es como, como algo poco civilizado, ¿no? Siempre Claro, se ha más... asociado a esa idea, ¿no? De Sí. poco civilizado, de salvaje o algo así. Que en ese sentido, por ejemplo, el líder de la APE, que dejó de salir en la serie, aunque se le ha mencionado por nombre unas cuantas veces, que es el actor este, Jared Harris, Claro, que actor británico de pues recorrido. molaba porque daba un poco de variedad a esa cosa Sí. y te transmitía, pues no, este tipo de personaje que siempre mola y que entiendes que está basado un poco en este tipo de, no sé cómo diría yo, pues como ¿cómo se llamaba el portavoz del Sinn Féin Sí. y, Ay, sí, se me ha olvidado ya, pero y, sí, que me dices, sí. Ay, y aquí lo que pudiera ser, salvando las distancias, pues a lo mejor un Otegi o algo así, ¿no? sí. Como un representante pues más civilizado de lo que el enemigo espera, ¿no? De una vertiente estigmatizada, ¿no? Como violenta y como agresiva y tal, y que siempre transmite esa sensación más de como el portavoz intelectual y refinado, ¿no? De una facción que tiene un brazo armado terrorista, propiamente Sí, dicho. estaba mirando aquí, Jerry Eso, Adams. Jerry Ah, Adams. sí, pues no me acordaba yo del nombre del tipo este. Y ese personaje que a ver, no deja de ser también un poco arquetípico y tal, Sí, pero bueno, se le ha vuelto a mencionar, pero funcionaba muy bien y no ha vuelto a salir. Yo supongo que el actor no, no... es que yo creo que el caché de ese tipo ha subido desde la Claro. primera temporada hasta ahora. Es que es un tío que Y ya que hace tenía muchas caché. series. Y que hace muchas Claro, series. claro. Es un tío que ya tenía caché. Pero es que si te pones a repasar, hubo una época en la que este tío estaba todo el día en pantalla. Ujú. Que coincidió además con el estreno de Chernobyl. Es que estaba todo el día en pantalla ese De tío. Chernobyl, hizo también la del terror, o Sí, sea, sí, sí. ha hecho tropecientas Un series montón de en cosas. muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Sí, además luego también fue un personaje... Lo que pasa es que es cierto que Mad Men fue una serie que duró mucho, pero en realidad siempre se mantuvo en cierto lugar de nicho. O sea, que decir, tuvo un momento como que... A ver, entre la gente cultureta se hablaba mucho de ella, Ujú. pero eso no significa... O en Twitter, por decirlo rápidamente y mal. Pero eso no Dicho, significa dicho. que todo... Claro, pero eso no significa que todo el mundo lo vea. Entonces, es una serie, de hecho, que todavía está un poco en ese iba a decir de culto, pero como ahora lo de culto también, la expresión de culto también la tendríamos que redefinir, porque ya no es como antes que de culto era verdaderamente eso, eran 5 o 6 personas que lo conocían. Ahora de No, culto es que a lo mejor lo conoce 1 millón de personas, o 2 claro, millones pero de es personas. en determinados nichos es mainstream. Es decir, Claro, yo por ejemplo en el mundo de la tele, donde yo me muevo laboralmente, pues es una serie totalmente mainstream. Pero claro, si pero yo bajo al pescadero y le pregunto por Mad Men, seguramente ni la seguramente conozca. no. No, y no es porque el pescadero sea más tonto, sino simplemente No. es porque hay cosas que cuajan mejor en algunos medios que otra. Y en Y dónde se han consumido, etcétera. claro, ¿no? Y además en la televisión, es como decía Pierre Bourdieu en la televisión, que la gente que más lee periódicos son los periodistas. O Ujú. sea, y por la misma regla de tres, los que más consumen, normalmente suelen consumir más televisión, son por definición los que la hacen. O sea, Ujú. por un poco por propia profesión y por muchas cosas. Pero bueno, entonces, y esa serie además encajaba muy bien con el prototipo de la época de cómo hacer una serie, ¿no? Más o menos era como el arquetipo de así se hacen las series de calidad, ¿no? Para bien y para mal, que yo tengo muchos problemas con esa serie, vaya. Y ahí salía haciendo un personaje durante creo que 3, 4 temporadas, bastante bueno, uno de los mejores personajes yo creo de la serie. Y tal, entonces dejó de salir y yo creo que ese ya no vuelve, vaya, porque es que No, es pero caro y lo sustituyen por otro y punto.
Así que nada, pues ahí queda un poco el tema. Y luego la otra cosa que sucede es con Alex y Draper, hablando de Mad Men, ¿no? Que también se llama igual que Don Draper, pues Draper, el soldado en este caso, Bobby Draper, sufren un asalto de los... Cuando en el cliffhanger del 5, si por refrescar, pues la nave se queda a la deriva, un poco como no sabemos si han muerto o no, que bueno, evidentemente ahí está bastante claro que no, pero bueno, el cliffhanger es ¿qué les habrá pasado, no? Como todos los cliffhangers de Batman y Robin. ¿Conseguirán Batman y Robin salir de esta trampa y tal? A mí me molaba eso muchísimo de niño, ¿eh? Sabía que se iban a salvar, pero lo que me molaba era ver cómo se iban a salvar, ¿no? Que eso era lo gracioso. Pues esto es igual, ¿no? A ver cómo se salvan estos de esta. Y entonces les asaltan y se produce una secuencia de acción muy rápida, pero muy fina, ¿eh? De muy chula, muy chula. Muy fina, muy elegante. Y además con esto de lo de la gravedad cero es que todo es como raro. Y esa sensación de extrañeza mola muchísimo cuando ves un tiroteo en esta serie, porque es como, ostras, porque te queda muy flasha cuando la gente no cae, ¿no? Y cómo transmite en esta serie la angustia, pues eso, de estar en un momento dado sin agarre físico a nada y estar lanzado ahí sin saber si te vas a poder agarrar a la nave, cuando Alex salta de una nave a otra después de poner una bomba en la nave marciana, y transmite muy bien los vértigos y las angustias de una situación así. Está muy sí, la parte de ciencia, por decirlo de algún modo, o de simulación espacial, esta serie desde el primer día la han intentado cuidar muy bien. Lo que pasa es que no deja de sorprender, ¿eh? O sea, cuando lo ves no deja de sorprender. Se toman alguna licencia típica de estas de poner sonidos en el espacio, aunque los mitigan y tal y cual. Sí, porque de ahí hablaremos del final del 7, porque precisamente juegan un poco con la noción de hasta qué punto los sonidos que estás viendo es como si los oyeras de dentro del casco de algunas de las naves y tal, y juegan a que habiendo sonido que no debería haber, suena raro. No es un sonido de peli de Michael Bay, ¿no? No, claro, porque evidentemente no se transmite, no es Star Wars con el espacio, que suena todo, que está muy bien el sonido de Star Wars, de hecho es de las cosas más guays de Star Wars casi, ¿no? Porque todavía se siguen utilizando la misma librería de sonidos, porque son icónicos, ¿no? Todo lo de las TIE Fighter pasando y tal, que eso, pues evidentemente en la realidad no sonarían, ¿no? Pues no se transmite el sonido igual en el espacio. Sin embargo, sí que parece ser que bueno, dependiendo de las superficies y del contacto, tal vez te pueden llegar algún sonido de los cascos, los cascos, al casco, ¿no? Por vibración, pero evidentemente no un sonido que se transmita de una zona a otra, sino, por ejemplo, si tú estás fuera del casco de la nave y se produce un sonido dentro de la nave, pues a lo mejor si reverbera en el casco de la nave, te puede llegar hasta ti de alguna manera por contacto, pero vamos, no se transmite igual y es lo que tiene el espacio, que no hay ni un puñetero ruido, ¿no? Nadie puede oír tus gritos. Pero no solo porque estés en el quinto coño, sino porque no se transmite el sonido, ¿no? Bueno, entonces, más o menos ese es el capítulo 6 y el 7. Bueno, el 7 aquí ya estamos hablando de palabras mayores, porque aunque el capítulo en sí no es extremadamente... no es de los mejores desde mi perspectiva, no, pero sí que tiene un final tan guay. Tiene un final tan bueno y cómo se va cociendo ese final que a mí me ha dejado sin aliento. Ya está también bien hilado eso, ¿no? A ver, a mí me pasa lo mismo. Es un episodio raro porque frente a toda la temporada que tienes la noción todo el rato de que va sumando, es un episodio que se dedica casi por completo a la que quizás es la trama no más floja, sino más insatisfactoria de las de esta temporada, que es la trama de Naomi con su hijo y Marcos Inaros y con el ex. ¿Por qué? Porque en realidad parece la más arquetípica, parece la más tópica. Entonces, lo bueno es que en esta por lo menos pone fin a esa trama o resuelve o sale de una situación que no sabes muy bien cómo van a salir y que parece un callejón sin salida en términos narrativos y de guión. Salen de una manera magistral, pero es cierto que claro que durante todo el capítulo estás un poco estancado en esa parte de la serie que hasta ahora es la que menos molaba. Sí. Entonces, sobre todo porque ya era un poco repetitivo lo de claro. te cogemos Naomi otra vez a la celda. Venga, sales un rato. Venga, otra vez Naomi a la celda. Venga, salgo otro rato. Discutimos todos, lloramos un poquito. Venga, otra vez a la celda. Entonces ya era un poco lo mismo, ¿no? Todo el rato. Por el lado bueno es cierto que para
dar, dar la vuelta a una situación como la que se encuentra Naomi, que es convencer a su hijo de que su padre es de otra forma como él piensa que es cierto que si lo hubieran hecho más rápido, más ágil, todos lo estaríamos tachando de forzado y de sí, venga, o sea, no va a cambiar de opinión en 3 secuencias. Exactamente. Es decir, es cierto que es un pozo en el que se han metido ellos mismos al construir esta trama, pero es cierto que es un pozo del que no puedes salir en 3 secuencias. Al final le tienes que dedicar tiempo. Entonces, Sí. en ese sentido, no está mal hecho el tiempo que le han dedicado. También es un episodio Tal que vez el problema, perdona Fernando, tal vez el problema no sea tanto el tiempo que le dedican, sino tal vez la repetición del mismo de esquema. situaciones, sí. Ese es el problema, tal vez. No que en realidad que le dediquen el tiempo está bien dedicado, yo creo, porque precisamente lo que tiene que construir es esa idea de que al hijo le han. O sea, que el hijo se dé cuenta de que le han lavado el cerebro de alguna manera, ¿no? O Ujú. algo así. Y luego también que el mecanismo para que el hijo se convenza de que su madre no es como él ha pensado todo este tiempo que es, que pueda ver las cosas desde otra perspectiva, que es realmente el descubrir que ella no le abandonó como tal por voluntad propia, sino que se vio forzada porque ella al fin y al cabo no podía estar con esa persona, con ese hombre, y, y seguir estando con el hijo implicaba estar con él y al final era una situación de pues de yo o él, ¿no? Y cómo el Marcos Inaros había ocultado a su hijo a propósito para forzarla a tomar una decisión y pirarse. El construir ese resorte del pasado de qué es lo que sucedió en aquel momento es cierto que no nos lo cuentan hasta este episodio y en ese sentido a mí me parece una decisión vaga de guionista. Es el mismo tipo de decisiones vagas de guión que le he echado en cara con César a Mandalorian para determinadas cosas, ¿no? Y es que el resorte para que una cosa funcione y que está en el pasado no te lo hayan dejado sembrado antes en el tiempo, sino que te lo cuenten justo en el mismo capítulo donde vas a hacer funcionar ese resorte. Es decir, es un poco, como diría César, Sí, Pitecander. es un poco petecante, sí, sí. Sí, porque Entonces, o sea, no podían haber dicho antes y no hubiera pasado nada, ¿no? O lo pueden claro, incluso decir y repetir, pero no hace falta, es como, ahora es conveniente para el guión, ahora es cuando lo digo. Y es como, ahora es cuando lo hacemos patente de cara al espectador. Pues hombre, parece que te lo has inventado en el último momento. claro, claro, es como, no, no, hombre. Eso es una cosa que dices, bueno. Pero bueno, de cara a lo que importa, que es realmente cómo se construyen y cómo evolucionan las relaciones entre los personajes, es cierto que lo hacen muy bien. Marcos Inaros a mí me sigue pareciendo el que actualmente está más ña, Un poco over más the top. over the top, pero es cierto que Naomi, a mí siempre me ha gustado mucho cómo lo interpreta la actriz y cómo está construido el personaje. Y el hijo, pues en la secuencia que tienen ellos, donde ves un poco cambiarse las tornas, pues creo que está bien construido. Me mola también cómo se construye, a pesar de que sigo pensando lo que te he dicho, de que ese germen del pasado, pues lo meten un poco con calzador en este episodio, pues cómo se desvela el papel fundamental que tuvo en que Naomi desapareciera de la vida de su hijo, pues el personaje de Finn, interpretado por Brent Sexton, Sí. que es un actor que a mí me mola mucho y que cómo construyen también y la secuencia en la que él le confiesa el papel que tuvo en tal ¿Qué es lo que está mejor del capítulo es en ese una de las cosas que sentido? está mejor de sentido porque actualmente los dos lo hacen muy bien y sobre todo sirve de detonante y construcción para la secuencia final que es lo más potente del episodio. Que este actor es muy, muy sólido, es un tío muy sólido, macho. Es uno de estos actores, de estos que siempre se dicen, estos actores secundarios, ¿no? Que salen en muchísimos sitios y siempre que sale en algún sitio construye unos papeles muy sólidos. O sea, como tiene también un aspecto físico que está entre. O sea, el tío tiene un aspecto de bonachón, ¿no? De estas personas que siempre son muy, muy voluminosas y muy altas, ¿no? Siempre tiene como ese look bonachón, pero a la vez el tío le sabe dar unos giros buenos, ¿no? Entonces aquí está muy bien. De hecho, es uno de los mejores personajes que han sacado esta temporada nuevos. Ha sido el suyo, ¿no? Y la relación con Naomi está muy bien y sobre todo esta secuencia, ¿no? La que los dos parece que se reconcilian un poco y el otro ya dice, bueno, mira, que yo Es que yo la vida fui un cabrón. fue un poquito cabrón, ¿no? No me porté todo lo bien que me hubiera gustado y tal, y porque, bueno, en fin, es que Inaros tiene, evidentemente están jugando ese rol de líder, casi de culto, ¿no? En el que, bueno, lo que tienen los líderes políticos cuando la gente los sigue de manera ciega, ¿no? Que tiene ese efecto
de fascinación, ¿no? Que todo lo que les propones, todo lo que proponen les parece a todo el mundo estupendo, ¿no? Incluso aunque no tenga que ver con la política, es una cosa personal, ¿no? Suya. Porque en realidad Naomi se va de él no solo porque es un terrorista, sino también porque es un poco gilipollas. Se supone que esa es la idea, de que el tío, además Claro, de hecho, de ser un tipo que no está, sus ideas no encajan ya con Naomi, además de eso es que el tío no es una buena persona, vaya. claro, no es una buena persona, se va también por los motivos personales de, pues eso, por lo que una relación se rompe, ¿no? De realmente esto no es una relación recíproca, él me está convenciendo de que yo sea de determinada forma y de hecho la convenció para diseñar un plan de ataque a una nave y entonces darse cuenta de que al final es eso, es un manipulador nato, ¿no? Es un ególatra, un manipulador nato que ve a los demás como herramientas para su propio Sí, y que encima se hace, pues eso, se hace como los malos terroristas, que es la parte donde más matices hay de por qué Inaros es el malo, y no es tanto porque luche por los cinturianos, sino porque realmente no está luchando por los cinturianos, está utilizando los cinturianos como excusa como para su... excusa. Y en ese sentido, hay una secuencia en el capítulo donde añaden una cosa que sí que le da un cierto matiz a algo que estuvimos comentando en capítulos anteriores sobre el motivo por el cual Inaros se hace con la protomolécula. Aparte de dedicar casi todo el capítulo a la trama de Naomi, con Inaros y su hijo, vemos la Rocinante por fin en marcha, con Holden, la periodista esta que nunca me acuerdo cómo se llama, Sí. y unos cuantos operarios de la estación Taiko. Pues eso, seguir a la flota de Inaros sin saber que es una flota todavía, o sea, lo descubren en este capítulo. Y entonces en un momento dado entran en contacto con Alex y con Draper, son conscientes también de la trama que hay por la cual militares corruptos marcianos han vendido naves de guerra a Inaros, y entonces hacen una deducción que realmente tiene mucha lógica y es, vale, pero si lo hacen por dinero, ¿qué es lo que han pedido a Inaros a cambio de estas naves de guerra? Y entonces llegan al 2 más 2 son 4, de que en realidad Claro. la protomolécula ni siquiera Inaros la quiere para el cinturón, que puede que también, sino como moneda de compraventa para para poder hacerse con estas naves. Entonces, claro, ya se genera también ahí otra capa más de complejidad en la trama que, digamos, que le quita un poco de simpleza a lo que parecía que era, ¿no? Pues el arquetipo del terrorista, que patatín, que patatán, que entronca pues con todo lo que nos ha contado siempre sobre estos tejemanejes políticos y de guerra fría que ha tenido la serie detrás, ¿no? De que al final hay un montón de intereses privados que cogen banderas de determinadas nacionalidades como excusas para, pues eso, para intereses privados. Sí, sí. Hay algo que a mí me deja un poco raro también, no sé si por imperiencia de narrativa, pero es cuando ya la Rocinante se enfrenta contra la nave que supuestamente se está llevando la protomolécula y destruyen la nave. Entonces se entiende que se destruye la protomolécula, pero la reacción de los que están en la nave, o sea, los que de Inaros, digamos, no es muy de, ostras, nos han roto la protomolécula. Entonces yo no entendí muy bien si es que en realidad ya la habían movido de sitio o la reventaron y es como, pues bueno, pues otra cosa, ¿no? O sea, yo no acabo de entender muy bien la situación esa. Yo lo que entendí de esa situación es que en realidad la han hecho estallar como señuelo porque ellos lo que pretenden es, y lo dicen, ¿no? Holden es el que pone, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y retrasa un poco el abordar la nave, pero la idea original era abordar esa nave. Es Sí, decir, sí, sí, sí. yo creo que no han pretendido destruir la protomolécula con la destrucción de esa nave, sino intentaba cargarse a los tripulantes de la Rocinante en el momento de abordarla. Como retrasan lo que es el momento de abordaje, estalla sin que nadie de los buenos resulte herido. Pero la protomolécula yo entiendo que la sigue teniendo Inaros consigo. Sí, yo también, porque no me parecería muy raro que acabe así, porque es, o sea, como que es el MacGuffin, ¿no? De momento de Sí, sí, toda sí, sí. la trama, que de repente el MacGuffin desaparezca en una secuencia un poco, bueno, que está bien, pero tampoco, no Hombre, sé. la verdad es que se agradeció una secuencia de acción con la Rocinante Sí, y además con este rollo que tienen así bastante realista, ¿no? Con los giros, destruyendo los torpedos, ¿no? De la otra nave y tal. Está muy chula la secuencia. sí, porque lo que han sabido hacer con las peleas de naves en esta serie es que no se parezcan a las de... Iba a decir la de Galáctica, no, o sea, es más Star Wars, ¿no? Star Wars es el referente eran las peleas en
en la Segunda Guerra Mundial de aviones, ¿no? Esa era la, digamos que esa era la idea, ¿no? Los portaaviones y luego los aviones pequeños haciendo todo el tinglado, ¿no? Pues esto era... y de hecho estaban grabadas siguiendo esa lógica, por eso molaban tanto, ¿no? Porque era como referente como muy, muy bueno para pillar. Y en cambio las de Star Trek eran más las peleas navales o, si prefieres, las peleas de submarinos, ¿no? Esta que es más táctica, de lanzarte un torpedo, tú me lo paras, yo no sé qué. Las de Galáctica eran una mezcla, porque las naves se comportaban como grandes portaaviones, pero a la vez también un poco como estas naves que tiraban torpedos y tenían que pararlo, pero había también peleas de tal. Y en esta es un poco más raro, ¿no? El referente es más raro, porque las naves se comportan como submarinos, pero a la vez actúan también como naves de combate muy rápidas. Entonces hay una especie de mezcla extraña, o sea, no hay... O sea, se ven pocos cazas, por ejemplo, que es lo típico Y de esta además, serie, ¿no? y además da la sensación de que hay como un código propio que solo sería el existente si realmente esto existiera en un futuro real. Es decir, mola porque en cierta medida no lo asocias fácilmente con algo, con algún género bélico que hayas visto, sino que parece que es su propia realidad y su propio código, y a veces hace que incluso sea difícil de entender. Mola porque con las de Star Wars o con Galáctica sí que comparte este rollo un poco más realista, ¿no? De cuerpos movidos por la inercia, ¿no? Giros bruscos y personajes que se tienen que atar. El que coger mucha velocidad implica un sufrimiento físico para el personaje y necesitan el jugo este Sí, para la gravedad, vaya, para que no... para la gravedad. Es decir, es más realista que mucho de lo anterior y al mismo tiempo es más raro, y por eso mismo te da la sensación de que es un realismo de algo que no terminas de entender del todo. Sí, sí, a mí me gusta bastante, vaya, los combates de naves de esta serie, que no hay, en general no hay muchos, pero cuando los hay están bien porque son raros, no es... O sea, hay códigos que no acabas de pillar, porque en Star Trek, insisto, lo entienden muy bien y en Star Wars se entiende muy bien, o sea, aunque sea por referentes reales, se entiende muy bien la idea de cazas de combate, además... Star Wars en su día es que lo hizo muy bien, o sea, la idea está de todos hablando entre ellos como hacen los pilotos de caza, ¿no? Y aquí en realidad, y Star Trek era lo del puente de mando dando órdenes, ¿no? Que esa es la otra versión, y aquí está como todo entre medias, está todo mezclado y eso a mí me gusta. Bueno, y ya llegando un poco para ir terminando esto, la parte que nos deja a todos un poco lockers, ¿no? Que es cuando ya la parte del tramo final en el que... digamos que descubrimos un plan que tiene preparado aquí Naros para destruir a la Rocinante y que sea su hijo, el que se lleve el mérito por haberla destruido, y que la idea es utilizar la nave de Naomi como señuelo para que cuando los otros aparezcan, pues acabar con ellos. Entonces, en ese momento, pues se lo cuentan a Naomi como que, claro, se viene abajo un poco, pero ¿qué haces? ¿Qué dices, loco? Porque le dice justo antes que se puede ir. Puedes irte libremente, pero antes vas a ver cómo destruimos a tus amigos. También un poco de villano, ¿no? Me das antes cómo destruimos a tus amigos. Villano con sombra de ojos. Claro, exactamente. Villano que se dedica, cuando se aburre, se pone sombra de ojos ahí para que se resalte su mirada. Y entonces Naomi le dice qué pasa aquí, intenta apelar a su hijo, pero su hijo le pega una bofetada que, vamos, le pega una bofetada de padre, el hijo. Y dices, pero bueno, este niño mal educado, ¿por qué hace esto? Y entonces parece que el niño, pues como que no le vendan, o sea, está un poco como no me vendan la moto mamá, que aquí el que mola es padre, ¿no? Padre es aquí el que mola. Entonces ella se lleva un chasco, como no puede ser de otro modo, y decide repetir una machada que no vimos pero que cuentan durante el capítulo. También un poco mal traído eso, por lo que hablamos antes de decirlo en el mismo capítulo, porque no sabíamos de antes, ¿no? Muy pero ad bueno. hoc. Sí, pero bueno. Pero el caso es que básicamente lo que ella se va hasta una esclusa del aire, y cuando están desacoplando la nave suya, pues ella abre la esclusa de aire, sale al espacio sin traje ni leches, nada más que con un chute de un producto médico para entrar en calor, y nada, y a ver si llega hasta la otra nave. Entonces en ese momento se produce un momento muy guay, aparte de porque está muy bien hecho, toda esa parte está súper bien, o sea, a mí me dejó sin aliento, vaya, o sea, que dice que me dije, hostia, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, no me podía creer un poco lo que estaba viendo, ¿no? Pero justo llega este personaje a decirle, pero bueno, ¿qué vas a hacer otra vez? No sé qué, tal. Venga, ha cambiado de opinión, pero Naomi dice, venga, no tienes que haber aparecido aquí.
Y claro, hace algo que es lo que a mí me dejó más pillado, que es que abre la compuerta y ella se lanza, claro, porque sale disparada, pero el otro tipo que está dentro no le da tiempo a meterse dentro ni a ponerse nada, sino que es como que se ha quedado ahí en el vacío y efectivamente muere. Y además ella se ve un poco, si tenía alguna duda de que en una situación así tomaría la decisión de abrir la esclusa, después de lo que él le ha confesado sobre su traición pasada, Por hijo, pues, ahí está. pues ya, ahí está. Sí, entonces pues nada, el capítulo acaba con ella llegando hasta la nave. Imaginamos que sobrevive, obviamente, pero se deja ahí colgando el tema. Pero está muy bien. En términos científicos, se supone que sí que podría ser posible. Es muy difícil, Lo pero he, podría lo ser he, posible. lo he mirado. Pasa una cosa, los dos autores de las novelas, que son también guionistas y showrunners de la serie, ya lo dijimos una vez, que están rodeados de un círculo de colegas expertos en muchísimos temas, sobre todo aeronáutica, cosas espaciales y tal. De hecho, en las novelas es alucinante, por ejemplo, cuando hablábamos antes de las batallas de naves, Mm, la descripción en novela de las batallas es muy chula porque es muy detallada, pero no es farragosa, ya. es decir, es dinámico y al mismo tiempo te dan un montón de detalles de esos que en un momento dado no te importa no entenderlos del todo demasiado, porque te da la sensación, pues eso, de cuando estás leyendo una novela estilo Master and Commander, ¿no? Y Sí, te hablan de términos que no terminas de comprender, pero dices, pero esto es algo que funciona, es un universo real, ¿no? sí, sí, sí. Y de hecho, en algunos de los apéndices de los libros hablan que sí, que muchas de esas cosas, es cierto que es ficción, obviamente, y es ficción fantástica, Ujú. pero está construido para que tenga una lógica interna real y coherente, y para eso se han amparado en colegas que controlan de aeronáutica y expertos, etcétera. Y hablando del final de este capítulo, pues he leído donde dice que realmente por qué ella sobrevive y por qué Zin muere. Dicen que ella sobrevive porque en el momento de hacer esto y sabiendo ella que es lo que va a hacer y preparándose para ello, ella no deja de exhalar al mismo tiempo que sale. Es decir, Exactamente. no deja, no mantiene la respiración, que es lo que haría, la haría morir en ese momento, no mantiene la respiración, sino que exhala en el mismo momento que se abren las compuertas y se expulsa todo el aire de la esclusa. Eso la permite, Creo según... que te están reclamando por la puerta, están como golpeando la No, puerta. son ¿Es el vecino? vecinos. Sí, son vecinos. Ostras, tío, pues están Sí, ahí. no sé qué están Están haciendo o haciendo. carpintería o están Están practicando sexo salvajemente. salvaje. Y, Pero, y entonces se dice pues, que hay como unos 15 segundos en los cuales pues una persona podría aguantar, y lo único que se quemaría, se agotaría, es el oxígeno en sangre. Y que entonces por claro, eso ella se lleva esa inyección que entiende uno que es de plasma con oxígeno o lo que sea para volver a oxigenar su corriente sanguínea, y lo que sí la afectaría es el cambio de presión que no puede evitar por mucho que esté exhalando aire, y la radiación. exactamente. Y lo que vemos de ella al final cuando llega a la esclusa de la otra nave es eso, es decir, la cara totalmente hinchada, con los globos oculares a punto de estallar, con las venas rotas de sus ojos, ¿no? De los globos oculares, y quemaduras en la piel. Sí, sí, sí. Entonces, hasta donde yo he leído, es una secuencia que ha sido pensada, y obviamente habrá un margen de... A ver, es muy, muy, muy difícil. Pues el Claro, camino que hay desde la nave hasta la otra nave es tan grande que primero exacto. es casi imposible que justo llegues a la esclusa. Segundo, si rebotas, simplemente el rebotar ya hace que abras, digamos que abras entre comillas la boca, intentes respirar. Entonces hay cosas como que sabes que no, que la vida real Exacto. lo tendrías que ensayar tantísimas veces para que te saliera bien que posiblemente no te saldría bien. Pero o sea, es razonablemente creíble. Es decir, sí es cierto que puedes sobrevivir en el espacio durante un tiempo muy corto, pero puedes sobrevivir en el espacio durante un tiempo. Si haces esas cosas, por ejemplo, de amiguitos, si algún día, pues eso, quedáis parados en el espacio sin traje, no aguantéis la respiración, porque es lo primero que va a matar. O sea, echar todo el aire, ¿no? Antes de que eso. Y entonces, y sobre todo, independientemente de que lo que se cuente ahí, pero es como todo, es decir, los propios motores que utilizan las naves en este futuro, pues seguramente pues no se puedan construir, pero sobre todo está contado de una manera que irradia
realidad. Es decir, está contado de una manera en la que hace muy creíble todo lo que está sucediendo y además transmite muy bien la angustia. Es decir, no te da la sensación de ser una fantasmada, sino una situación angustiosa de la que es muy difícil salir con vida. De hecho, lo que hablábamos antes del sonido, cuando ella golpea contra la otra nave, oímos, aunque no se debería poder oír, pero es un sonido como apagado, como transmitido a través del metal de la propia nave, es decir, Sí, sí. generando la sensación de verdad angustiosa de que está en un sitio donde no hay oxígeno. Sí, 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 sí. Sí, un poco que lo que siempre intentan hacer en el espacio es como si fuera cuando estás debajo del agua, ¿no? Ese sonido como muy mitigado, muy, muy grave, ¿no? Habría que decir, yo siempre lo confundo eso, sí, como muy grave y con que reverbera, ¿no? Y tal. Entonces sí está, la verdad es que es una secuencia increíble y el capítulo, pues eso, acaba como dices, ¿no? Ya flotando dentro de la propia nave, se supone que ya recuperando el oxígeno o a punto de que se presurice la cabina. Lo bueno es que esto luego tiene unas enfermerías de la hostia, ¿no? Que les curan todo en 5 minutos. Pero está muy bien construida la secuencia. Además, da un giro bueno, porque se supone que ya estaba pensado el plan del villano y, o sea, tú ya como espectador esperas que vaya a pasar eso y de repente en un minuto cambia totalmente la situación porque ya dice, hasta aquí os quedáis, ¿no? O sea, me voy de la nave y es lo que pasa. O sea, que está increíble, vamos, es lo mejor del capítulo y posiblemente una de las mejores secuencias de toda la temporada, junto con todo lo que pasa en el capítulo 4, ¿no? Que es una barbaridad. Grandísima. Así que nada, eso Sí, no, es... iba a haber una cosilla simplemente así muy rápida, lo del tema de que aparece un flashback en la serie y por lo visto es de los pocos que salen en toda la serie Sí, y según el propio autor dice que es que no les gustan los flashbacks. O sea, que decir que está pensada, es una serie que está pensada para que no haya flashback nunca, pero que bueno, que aquí era conveniente por trama, pues para ver un poco el proceso mental de Naomi, pues ver cuando una imagen de cuando ella y Naros eran más jóvenes y tuvieron al hijo y tal, pero no hay porque no les gusta para la trama. Yo supongo que en el libro, evidentemente, como en todos los libros, ahí es más difícil, porque normalmente como tú te metes, si está contado desde una perspectiva subjetiva en un momento determinado, está este ojo omnisciente, como se escribía en la novela, que todavía sigue siendo casi el modelo canónico de escribir mainstream, que es la novela decimonónica, ¿no? Esta de que es el ojo de Dios que ve todo, entonces con lo cual yo veo lo que sientes, tus pensamientos, entonces claro, los pensamientos muchas veces van al pasado y eso automáticamente pues genera un flashback, aunque solo sea para contar por qué está haciendo lo que está haciendo en el presente. Pero en la televisión es más difícil, evidentemente, a no ser que metas una voz en off o algo así por el estilo. Y como no es el caso, pues... Y es de los pocos que hay, por lo visto no... O sea, si te pones a contar, yo creo que si no es el único, hay... yo no recuerdo ningún otro, la verdad. No, a lo mejor algún de estos flashes que se ven, ¿no? En plan de para entender lo que está pensando un personaje que ves una secuencia de otro capítulo. A lo mejor eso sí, pero es que esto es un flashback propiamente dicho. O sea, Sí, es la sí, sí, idea sí. De de... algo previo a la propia serie y tal. Claro, que no habíamos visto antes y tal. Entonces, yo creo que es de las pocas veces, por no decir la primera. Seguro que en 5 temporadas algún otro habrá, pero que el reconocido por el propio showrunner, ¿no? Que no les gusta y que es una serie que no quería meter ni un solo flashback. Y luego de las demás tramas tampoco hay mucho más que decir de momento. Luego ya continuaremos con ella, ya lo hemos mencionado y es que este capítulo se centra tanto en Naomi que es casi todo el capítulo Naomi, ¿no? Bueno, pues nada, de momento bien, ¿no, Fernando? Yo creo Sí, 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 muy bien. Ya te digo que que para ser este el que parecía más flojo y que creo que es más flojo de toda la temporada, las dos cosas que tiene así potentes, la verdad es que lo hace, primero, decisivo para ver qué pasa, porque es un episodio en el que en el fondo, en realidad, se desencadenan muchas cosas. Es decir, excepto Amos, que no sabemos nada de él en este episodio, los demás personajes, digamos, que ya casi saben lo mismo que los otros, ¿no? Alex y Draper se comunican con Holden. Holden ya sabe que Naomi está secuestrada. Es decir, hay toda una serie de información que ya está en común entre gran parte de los protagonistas. Se sospechan ya más ¿no? las intenciones de Inaros con la protomolécula, aunque no está confirmado cuál es la idea final que tiene. Y sobre todo, pues eso, se pone en marcha un plan que además parece que va a ser cambiado por Naomi y sobre todo se pone punto y aparte a esta trama de Naomi que parecía que no podía ir a ningún sitio más, estando ahí sí, encerrada y que no tenía más recorrido. sí, ya no podía volver otra vez a la celda por Sí, sí, sí. novena vez.
Se nos ha olvidado poner una cosa, pero para la próxima que hagamos la traes la imagen, Sí, esta que me pasaste de la tableta de Abasalada, ¿no? Que es cierto bastante es. gracioso porque Es te muy debo haber gracioso, sí. metido antes, pero se me olvidó decírtelo. Sí, Pero lo vemos porque como va a tener que salir ella ya casi seguro, porque tienen que cerrar ciertas cosas, ya lo utilizaremos porque es un detalle bastante gracioso por parte de los guionistas o sí, sí, sí. de los que han preparado por lo menos el grafismo ese. Una de dos, o los guionistas, alguien ha preparado ese grafismo y es súper gracioso y pasa desapercibido, ¿no? Hay, como siempre ahora, como todo el mundo lo para y hay 1000 ojos virando las cosas, ya había en Twitter alguien que lo había visto. Pero es muy divertido para la gente que no lo sepa. Bueno, pues nada, pues con esto vamos cerrando el directo, ¿no? De Sí, hoy sobre The Expanse. Volveremos, no sé si la semana que viene, a hacer otro o nos esperaremos igual que esta vez 2 semanas. Ya veremos ujú. según el tiempo que tengamos libre y este tipo de cosas. A la gente que nos habéis seguido en directo, que para nosotros que pues tener entre 12, 13 personas que como pico es bastante, vaya, para los que somos para lo que somos nosotros, que creo que casi nos veis más en directo que luego en YouTube, pero si no tenéis la oportunidad luego de ver esto en YouTube, agradeceros mucho que estéis y que nos estéis escuchando y bueno, que tal vez que os interese tanto lo que digamos nosotros como la serie, no necesariamente en ese orden. Seguramente, de hecho, debería ser mejor que os interesara más la serie que lo que digamos nosotros, pero bueno. Esperamos veros en otra ocasión. Así que nosotros nos despedimos, ¿verdad, Fernando? Vamos a Sí. cenar o algo así por el estilo. Y Me nada, voy a, avisa a me tus voy a buscar vecinos. a mi hijo que está en casa de un amigo. Vale, y a los de arriba, si estaban practicando sensor, pues que intenten hacerlo más fuerte todavía, a Sí, ver o si que. batimos el récord de España, que creo que hay un Sí, récord de eso. no sé, o que. No sé, que avisen para mirar o algo. Claro que avisen, en plan de, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en otro directo. Así que nada, Hasta luego. adiós, 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 adiós.